comenzar porque no tengo mucho tiempo. El Salmo 46, verso 1 en adelante. El que tenga su Biblia puede buscarlo, el que no, yo leo para ustedes. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Fíjese, bueno, ahí lo dice. Al final del verso dice Selah. Diga conmigo, Selah. Subraya eso en su mente. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuevamente dice Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Yo quiero que lo leamos todos juntos. El verso 10 dice, el 10, por favor. Dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Yo quiero que leamos solamente ese fragmento juntos. Una vez más, toda la iglesia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aleluya. Sigo leyendo para ustedes. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y finaliza de la siguiente manera: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y finaliza con un Selah. Padre, gracias, ya hemos orado, tú estás aquí. Padre, abre los corazones de mis hermanos, Padre, de todo amigo que nos visita, y que tu Santo Espíritu more en cada uno de nosotros, Padre, y tu palabra pueda romper, Padre, cada estructura que está en nosotros, Señor. El que vino cansado pueda recibir descanso en ti, Señor. El que vino atribulado, el que vino cargado, pueda ver tu gloria, Señor. Y que tu palabra, Padre, sea edificando en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hemos leído el capítulo 46 de Salmos. Usted lo leyó conmigo. Si se dio cuenta, en algunos fragmentos del capítulo se dará cuenta que hay un Selah entre medio. Aquí lo marca al final, pero en el teléfono lo marca también como la escritura. Está un Selah entre el final de un capítulo, de un versículo, el comienzo del otro. El Selah significa indicación para meditar. Es una palabra que proviene del hebreo. También significa deténgase y escuche. Es reflexionar en lo que antecede y estar preparado para prestar atención a lo que sigue. Se los repito, es reflexionar en lo que antecede y estar preparado para prestar atención a lo que sigue. Eso es lo que significa Selah. Indagando un poco más profundo acerca de esto, leía que en la cultura hebrea se usa el Selah para remarcar un silencio, una figura musical que interpreta un silencio. Por lo menos en la música hay símbolos y señales que en un pentagrama se plasman para indicar que en cierto compás o cierto punto de la canción viene un silencio, ya sea un solo músico, la voz, X, Y o Z, pero interpreta un silencio. El Selah lo interpretan los hebreos como lo mismo. Significa un silencio, musicalmente hablando. Pero aquí en la palabra nos dice que es deténgase y escuche. Es reflexionar en lo que antecede y estar preparado para prestar atención. Hace mucho hincapié en esa palabra, prestar atención. Yo decía en el servicio anterior que no es lo mismo que usted oyó a lo lejos la voz de la pastora,
y escuchó que estaba diciendo algo, pero no interpreta el mensaje de la manera correcta, sino que obtuvo un poco de información simplemente a que usted escuche claramente, con atención, lo que la pastora dice. Ahí usted entenderá por qué está hablando, a quién está hablando y la información del mensaje por el cual se está comunicando. Y yo le titulé esta palabra: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Dile al que tienes al otro lado: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Gloria a Dios. Sabes, me gusta que en el verso 3 dice: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahí termina. Para comenzar el versículo 4 dice Selah. Fíjate la diferencia del 3 al 4. Interpretan el Selah como un silencio. Yo quiero que usted haga conmigo así. Hágalo nuevamente. Es placentero, ¿cierto? Usted está turbado y de repente usted respira. Como que los decibeles se gradúan donde deben estar. Pero fíjate que en el 3 habla de turbulencias, de aguas. Pero el 4, luego del Selah, dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas es altísimo. De una turbulencia pasa a exhibir la gloria de Dios. ¿Sí? Sabes, yo comentaba en el servicio anterior que es difícil estar quieto. Yo debo admitirlo, a mí me cuesta mucho, la verdad, en lo absoluto. Desde pequeño siempre he sido muy inquieto. Me regañaban demasiado mis padres, lástima que ya se fueron. Siempre recibía correazos por inquieto. Era muy tremendo. Mi papá me decía: no toques eso, y yo me picaba la mano y terminaba tocando y partía el vaso. Y te dije que no lo hicieras, ¿por qué no te quedas tranquilo? Y los regaños en cuestión. Mi hermano mayor, yo creo que todos lo conocen, Adriel, guitarrista, como le decimos cariñosamente, ustedes saben. Adriel siempre, muy pequeño, él era tremendo también, pero yo tenía la mala fama y que yo era más tremendo. Crea fama y acuéstate a dormir. Y él se la va de mosquita muerta delante de mis papás. Entonces él hacía algo y terminaban era regañándome a mí, aunque yo no hiciera nada. Una vez les comparto esto y da risa, pero en el momento yo quería agarrarlo. Estábamos en nuestra casa jugando y cuestión con la señora de limpieza y Adriel comienza a fastidiarme. Yo: chamo, quédate tranquilo, te voy a dar una mano. Estábamos pequeños. Yo: te voy a dar una mano, hijo, quédate quieto. Y comenzaba y me daba lepe y salía corriendo. Y yo: ay, Dios mío, lo voy a agarrar. Y lo pesqué. En una me hago el Will, me quedo así haciéndome loco y me llega. Cuando yo veo no juegue, lo agarré y le quise dar una mano y salió corriendo. Lo cierto del caso es que le di, pero no le di con fuerza y se fue corriendo. Y en eso venía, yo le comencé a gritar y venía bajando la señora de limpieza y dice: ¿cuál es el alboroto? Yo le digo: cóchale, Adriel, que todo el tiempo. Pero el muy habilidoso agarró, es como que yo haga esto, y se pasó gotas de agua por la cara y se agarró la cara así para ponérselo. Y le digo: Maningelina, Oscar me estaba golpeando. Náguara, yo lo vi así. Dios mío. Y así muchísimas veces. Era muy, tira la piedra y esconde la mano, siempre. Y como yo era tremendo, bueno, nunca me creían. Siempre lo veían a él como el más tranquilo. Lo cierto del caso es que yo era muy inquieto. Recuerdo que Lucio mencionaba en estos días un ejemplo de Miguel que quería tomarse una chicha y estaba con el fastidio hasta que Lucio, bueno, le compra la chicha. Pero era tanto la emoción de Miguel, no sé, él nunca está tranquilo, sí, él siempre está desesperado, él siempre no le se reía de mí, pero Miguel yo he elevado la potencia, inquieto siempre, y pum, derramó la chicha y no sé, ni disfrutó la chicha ni la pudo tomar y le terminaron pegando. Por la inquietud, por el desespero, o sea, no está tranquilo. Y esta palabra ministró mucho a mi vida porque yo reconozco, aún estando grande, ya siendo mayor, me cuesta estar tranquilo. A lo mejor ya no derramo un vaso de agua, a lo mejor ya no es que hago algo para que me peguen. Pero en estaciones de la vida donde necesito estar tan tranquilo y ver con claridad me cuesta. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa y bastante. Y yo mencionaba que
días atrás estaba orando en mi habitación y yo recuerdo que me metí en mi cuarto, comencé a orar y decía: Señor, estoy confundido, siento que mi espíritu está abatido, me siento oprimido, no veo respuesta, siento que la luz al final del túnel no es para mí. Señor, ayúdame, necesito una palabra. Y comencé a orar a Dios. Tenía muchos compromisos que asumir, que pagar. Venía el pago de mi universidad, tenía otros compromisos por fuera, el cual debía cancelar un dinero. Y estaba angustiado. Yo recuerdo que yo me puse en el cuarto y comencé a orar, pero era a orar desde el punto de la necesidad. Desde no entendiendo quién es mi padre, sino desde mi humanidad como Oscar, como ser humano. Y comencé: Señor, tu palabra dice esto. Y comienzo a hablarle: Señor, ¿por qué? Porque a mí esto, a bombardear al Señor de oraciones. Hermano, yo no escuchaba la voz de Dios por ningún lado. La palabra dice que su presencia trae plenitud y gozo, ¿sí o no? Paz, plenitud y gozo, ¿sí o no? ¿Sí? Y yo no sentía ni paz, ni plenitud, ni gozo. Al contrario, hasta era turbado en la oración. Fue tanto la angustia que yo estaba arrodillado, por costumbre oro así, arrodillado frente a mi cama, y tuve que pararme a caminar y oraba ansioso y desesperado, hasta que yo dije: ya va, ¿qué estoy haciendo? Parezco a Miguel Ángel, o sea, no, ¿qué pasa? Estoy muy inquieto. Y el Señor, perdóname, aún hasta en la oración me estoy angustiando. Y simplemente me obligué a tirarme en el piso. Dije: Señor, necesito que tú me hables. Así como me has usado para hablar a muchas personas y wow, tu gloria se mueve, y gloria a Dios por eso. Pero necesito que hables conmigo, necesito dialogar contigo, pero no te escucho, no te siento y siento que estoy muy nervioso. Hermano, y literalmente tuve que callarme la boca, hacer silencio y esperar ahí arrodillado la voz de Dios. No sé cuánto tiempo pasó, si fueron 5 o 10 minutos, fue una hora, no sé. Lo cierto es que ese silencio fue como una eternidad, y yo sentía que mi cuerpo estaba como desintoxicándose del ruido, del silencio, ¿sabes? Entre el ruido y el silencio, perdón. Era tanta la angustia que tenía que no podía permanecer callado. Me picaban las manos por hablar, me picaba la lengua, y yo: Señor, voy a esperar en ti, pacientemente, pero Señor, ayúdame a esperar pacientemente. Hasta que yo dije: no, me voy a parar ya, yo creo que Dios no llegó a esta oración. Creo que se acabó. Cuando me estoy levantando, era horas de la madrugada, me iba a acostar. Yo dije: bueno, Señor, ni modo, hoy no será el día. Voy a apagar la luz para acostarme. Y siento que viene la presencia de Dios a mi vida. Y bendito momento en el que tú crees que terminó, pero es cuando realmente comienza la intimidad con Dios, donde tú dices: ya oré. Pero entonces el Señor dice: ahora tú hablaste, ahora déjame hablar a mí, que tú buscaste para hablar conmigo. No fue para reclamarme o para hablar queja, no. Viniste hacia mí, ahora déjame que yo te hable. Y me tiro nuevamente al piso a llorar porque me quebrantó. Digo: Señor, gracias. Digo: Señor, necesito una palabra, estoy muy angustiado. Tengo deudas que pagar, tengo compromisos que asumir y no veo una respuesta. Necesito que me des una palabra para yo agarrarme ahí. Yo estaba esperando, hermano, que el Señor me dijera una palabra de bendición. Te voy a bendecir, voy a desatar ríos y ríos de abundancia. Mira, voy a mandar dólares sobre ti. No, era lo que yo creía. Y yo estaba en mi espíritu, o sea, yo dentro de mí decía: Señor, dame una palabra de provisión, así que yo me puedo agarrar y esté tranquilo. Y no, lo que vino fue: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Simple y llanamente eso. Pero esa fue la palabra más efectiva que pudo venir del Espíritu para mí. Porque yo dije: Señor, pero es que no puedo estar tranquilo. Me dijo: Oscar, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Porque si tú vienes a mí es porque tú sabes que en mí está la solución. Ahora déjame hacerlo. No hagas tú lo que yo tengo que hacer. Y el Señor, es verdad. Y comencé a llorar y comencé a darle gracias. Y dije: Señor, listo, tienes razón, voy a estar tranquilo. Y me acosté. Pasó el día, dormí excelente, tranquilo. Y dije: Señor, gracias. Hablo los días con Pastor Lucio. Estaba en su casa y le decía: Lucio, tengo mucho miedo. El Señor 2 días atrás me ha dado una palabra de estar quieto. Y yo otra vez nuevamente comienzo a angustiarme. Y le digo: Lucio, me siento así. Siento mucho temor, me siento angustiado. O sea, no sé. Me dice: hermano, el problema es que estás muy desesperado, estás angustiado.
no se te ha revelado quién es tu padre. Si tú sabes quién es Dios y tú entiendes que eres hijo, ¿para qué te vas a preocupar? ¿Qué tienes? Y les echamos, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Digo, quédate tranquilo, viejo, descansa, te veo demasiado angustiado. Y bueno, el hombre comenzó a hablar conmigo, Dios le dio una palabra de sabiduría y yo la agarré y dije, bueno, sí es verdad, tengo que estar tranquilo. Y me voy a mi casa feliz y contento y dije, bueno, ya necesito estar tranquilo en el Señor. Pasan los días, vuelvo otra vez a estar tranquilo en el Señor, de repente vuelvo a angustiarme, vuelvo a desesperarme, vuelvo a ver a los montes, vuelvo a ver al gigante y tengo temor. Hasta que un día llegué y hablo con mi mamá, le digo, mamá, me quiero ir del país. No aguanto más estar en esta broma, esto no sirve, aquí no hay nada. No hay empleo, si trabaja, bueno, venía trabajando con mi tío, yo veníamos contentos porque teníamos el pensamiento de cómo se vendía antes en el tiempo de los comercios. Bueno, tú vendías 500, 600 kilos, era bastante. Vendimos 700 kilos y cuando a la hora de ver la cuestión nos desanimamos. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Se fue el dinero en viático, gasolina. Y lo cierto del caso es que yo dije, ¿qué es esto? Comencé a desesperarme y le dije a mi mamá, no vale trabajo, no es por trabajo, busco la manera y no hay. Hago esto y tampoco me estoy angustiando, ya no quiero estar más aquí. La intención con la que yo se lo dije a mi mamá era que ella se molestara también y dijera, sí, verdad, vámonos de aquí de Venezuela. Y mi mamá escuchando y yo, mamá, esto no sirve por esto y esto y aquello, y mira el hospital y mira esto y mira aquello, mira que ¿hasta cuándo vamos a seguir aquí en este país? Y mi mamá al final no la logró convencer, me dice, hijo, ¿cuál es el problema? Y yo, ¿cómo que cuál es el problema? No estás escuchando lo que estoy diciendo. Tengo que pagar la universidad, tengo que pagar esto. Dice, ay, ¿cuál es el problema? ¿Qué te hace falta? Yo, el dinero. No, fuera de eso, aquí en la casa, ¿te falta algo? No. Ok, ¿cuál problema tienes? Ninguno. Entonces, ¿por qué te desespera? Mamá, necesito el dinero, mejor. ¿Y cuál es tu padre? Órale al Señor. ¿Para cuándo es eso? En 2 semanas. Y tú te estás angustiando hoy porque en 2 semanas tienes que pagar un compromiso y no. Oscar, por Dios. Y comienza esa mujer, benditas mujeres de oración y madres que oran por uno, y comienza a darme esa palabra y yo descansé. Dije, bueno, mamá, tienes razón, perdón. Yo por dentro estaba molesto y decía, oye, mi mamá todo el tiempo es Dios, que el Señor, que esto, que vamos a esperar. No, vale, yo no quiero esperar más, yo me quiero ir de aquí. Y me meto en el cuarto otra vez a orar y digo, Señor, perdóname, pero nuevamente vengo a ti. Y hermano, en esa madrugada viene esta palabra a mí y el Señor me da esta palabra. Fíjate lo que te mencionaba, el Selah es la indicación para meditar, detenerse y escuchar. Pero lo que yo estaba escuchando era otras voces, no era la voz de Dios. Si yo escuchara la voz de Dios en aquellos días, estoy seguro que la historia fuera otra. Pero Dios me permitió también vivir esto para compartirte y que tú también seas edificado en esta mañana. El problema de nosotros, de la iglesia, es la inquietud. No te permite ver con claridad. La ansiedad se apodera de tus sentidos y te frustras. Quiero leerte en Habacuc, capítulo 1 en adelante. Vámonos por la palabra. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El capítulo comienza de la siguiente manera. Dice, Habacuc se queja de injusticia. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por la cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En otra versión dice que la justicia se corrompió. Hermano, yo me sentía realmente como Habacuc. Yo decía, Señor, buscamos la manera y no veo. Háblame. Y comienza esa palabra a tratar en mí, a gravitar en mí, a tocar a mi corazón. Y Señor, hijo, está quieto y conoced que yo soy Dios. Está tranquilo, Oscar, no hay razón para que te inquietes. Pero hermano, muchas veces nosotros oímos la voz que no debemos oír. Sabes, lo que yo realmente estaba escuchando era quejas de un lado, quejas de otro lado. Veía como que ellos prosperaban, veía como otros se levantaban en gran manera hablando económicamente. Decía, nosotros que somos hijos de Dios, ¿por qué
No sucede de la siguiente manera: sí, el Señor me ha bendecido, tengo mi familia, tengo mi carro, tengo mi casa, tengo todo a la vez, pero a la vez siento que no tengo nada. Era mi queja contra Dios. Porque no voy a decir que Satanás, y Lucio me decía, el problema no es el diablo, el problema es la mente. La mente, cuando está cautivada, cuando tú estás oprimido, realmente te hace creer que no tienes nada teniéndolo todo. No sé si te ha pasado. Te hace creer que hay muerte donde hay vida. Te hace creer que hay enfermedad donde hay una sanidad. Te hace creer que no tienes dinero cuando realmente lo tienes todo. Te hace creer cosas que no son, pero la ansiedad te lleva a eso. No sé si les ha pasado. El pensamiento bajo los estados de la inquietud y necesidad te hará creer que no hay solución. Es realmente lo que pasaba en mi vida. Yo decía, no, la solución es irnos. O sea, que yo dije, sí, es verdad, si Dios ha bendecido gente en el desierto, no me va a bendecir a mí en Venezuela, no me va a bendecir a mí en mi país. Yo no necesito irme a otro lugar. Yo necesito es conectarme a la red del cielo y comenzar a caminar en lo que Él quiere que yo camine. Y como consecuencia las demás cosas serán añadidas. La Biblia lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y lo demás vendrá por añadidura. Solo que nosotros nos enfocamos en buscar primero lo externo y después el Señor. Ahí es donde está el problema. Hermano, cuando realmente tú tienes un contacto con la presencia del Señor en intimidad, tus problemas se van. Tus problemas pierden efecto en ti. El problema que has estado atravesando en estos días es que te has dejado llevar por la necesidad. Te has dejado llevar por los pensamientos externos. Quizás ves a otros como se levantan, quizás ves a aquel como el gobierno les dio, quizás ves a este como aquel, y comienzas a ver tantas cosas que al final te turbas y tus pensamientos son ciegos prácticamente. No puedes ver con claridad. Fíjate, necesitas que tu fe sea activada. Cuando tu fe está baja, hermano, es imposible ver la gloria de Dios. Es imposible caminar con claridad. Es imposible ver lo que Dios quiere que veas porque estás tan enfocado en el problema que la solución la tienes al frente de ti, pero no accedes a ella. Y yo vengo a darte una palabra de parte de Dios, y es: estad quieto y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. No importando el problema, no importando las circunstancias, no importando las deudas, no importando inclusive el desempleo, no importando cuál sea la situación, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Fíjate, en Marcos 10, 46 en adelante, leo rápido para ustedes, y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, a él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza y levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Me gusta porque aquí relata realmente la clave del éxito. No es como dicen por ahí, no es un misterio, no, es darlo como una perla. La fe viene ¿por dónde? Por el oír que es la palabra de Dios. Y yo te acabo de mencionar que para tú comenzar a ver en momentos difíciles lo que Dios ha dicho de ti, tú tienes que activar tu fe. Es una fe que, aunque no vea las cosas, estoy completamente seguro de que Dios lo hará. Se trata de realmente desafiar a la lógica, desafiar al sistema, desafiarte a ti mismo a creer lo que Dios ha dicho para que eso se cumpla. Necesitamos que nuestra fe sea activada, que nuestra fe sea alterada. Necesitamos que la fe realmente sea un fundamento estable en nosotros. ¿Por qué? Porque el ciego escuchó que Jesús venía caminando. Él simplemente escuchó pese a su circunstancia, aunque no veía, aunque le reprendían, aunque lo menospreciaban, aunque lo tenían en poco. Él escuchó que Jesús venía caminando y comenzó a clamar diciendo: Jesús, ten misericordia de mí.
Y lo reprendían, me imagino, aquella gente, inclusive los apóstoles también. Pedro, a silencio, que el maestro tiene otras cosas que hacer. Hay gente más importante que atender. Tú no eres nada, tú no tienes nada, quédate tranquilo. Me imagino, no se puede especular, mucha gente dándole la espalda a aquel hombre, pero él activó su fe. Y es lo que yo quiero que tú hagas en esta mañana y te vayas con esta palabra. Que puedas activar tu fe para que cuando escuches realmente la voz de Jesús, tú puedas llamar diciendo: Jesús, heme aquí, necesito tu ayuda. Jesús, necesito que intervengas en mi situación porque de otra manera no puedo. Hermano, y fue lo que yo realmente hice esa noche. Yo le dije: Señor, necesito de tu presencia. No me interesan los dones, no me interesan las habilidades, no me interesa el reconocimiento de nadie, no me interesa inclusive las riquezas de este mundo, no me interesa nada. Quiero es realmente verte a ti. Si yo te veo a ti, yo estoy seguro que voy a cambiar las cosas. Yo estoy seguro que comenzaré a ver cosas distintas. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tu cosmovisión es distinta, tu cosmovisión es alterada. La percepción con la que ves, la manera de que percibe las cosas es alterada, y comienzas a ver vida donde había muerte, comienzas a ver provisión donde había escasez, comienzas a ver las cosas distintas, así como el ciego. Y es ahí donde el maestro te pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Dinero, empleo, sanidad. ¿Qué quieres? Hoy Jesús te está preguntando: César, ¿qué quieres? Javier, ¿qué quieres? ¿Qué es realmente lo que quieres que yo haga? La cuestión es saber pedir. Él simplemente: Señor, quiero recobrar la vista. En aquel tiempo es un ciego. Nosotros, por gracias a Dios, no estamos ciegos, pero eso se lleva al espíritu. Muchas veces tú no puedes ver con claridad porque estás angustiado. Fíjate que dice que él arrojó su capa y con confianza se levantó, esperó y se levantó. El problema de nosotros es que nos cuesta soltar la capa, nos cuesta soltar la comodidad, nos cuesta soltar y despojarnos de aquella cobija, de aquella capa que probablemente nos dé calor, nos dé cobertura, estemos en nuestra comodidad. Pero es necesario, iglesia, que soltemos la comodidad y comenzamos a creer en lo que Dios ha dicho. Es necesario muchas veces soltar, no lo sé, un empleo. Es necesario a veces soltar el razonamiento humano, la lógica. Tienes que romper con eso, quebrar eso para que el poder de Dios sea evidenciado en ti. Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Y le dijo: Señor, quiero recobrar la vista. Y dijo: por tu fe. Pero la fe se va a activar no por una palabra de aliento que yo te dé, que te dé el pastor, que te dé un profeta, que te dé, no sé, Harrigan o cualquier hombre de Dios que uno ve por las redes y tú dices: wow, no. Es probable que los 2 días se te olvide lo que te dijo y vuelvas a caer en ese círculo vicioso de ansiedad, de que te estresas. No, porque una palabra de aliento, una palabra de emoción, yo te puedo dar un Yule. El Señor te va a bendecir en los próximos días, ¿no? En tu negocio vienen miles de dólares. Gloria a Dios. Pero mañana viene un proveedor a cobrarte y no hay dinero y dices: Dios, Señor, y comenzamos a angustiarnos porque eso es una palabra que te emocionó, no hubo más nada. Pero cuando escuchas atentamente la voz de Dios, tu cosmovisión es alterada. La manera de ver las cosas cambian. Y esa palabra no es algo que te va a emocionar hoy y mañana. Es una palabra en la cual te vas a agarrar y estás cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria, el autor y consumador de nuestra fe, el ancla de mi fe. Eso se hace una realidad cuando tú escuchas y dices: Señor, yo necesito cerrar mis oídos, necesito cerrar puertas, necesito alejarme de gente, necesito meterme ahí en tu presencia y escuchar lo que tú dices para que el milagro sea evidenciado. No sé si te ha pasado, hay momentos de nuestras vidas donde estás probablemente hoy cómodo, hablando económicamente, que yo creo que todos tenemos necesidad, y al día siguiente o a los días estás aquí abajo nuevamente. Vuelves a subir y vuelves a bajar. No hay una provisión en abundancia, no se derrama ese río que quisiéramos, pero el Señor te da lo justo y necesario. Comenzamos muchas veces, lo digo por mí: Señor, ¿por qué? Señor, pero ¿por qué no lo desatas por completo? Señor, y esto, y comienzo a hablarle a Dios. Y el Señor viene y dice una vez más: Oscar, estad quieto y conoced que yo soy Dios. El problema es que no conocemos realmente a nuestro Padre. Yo por momentos se me olvidó de quién era hijo. Dejé que el sistema, dejé que las voces, dejé que mi situación me arropara y comencé a tener miedo.
Yo recuerdo que ese día hablé con mi mamá y exploté, y al día siguiente le digo: mamá, perdóname, tienes razón, Dios es real. Porque entras en el lugar de oración muchas veces cabizbajo, destruido, sin fuerza, sin fe. Pero cuando sales renovado de ese lugar de oración, sales como un león, sales fortalecido, sales con nuevas fuerzas y dices: es verdad, no importa el gigante que se me presenta al frente, va a ser derribado, porque mayor es el que está conmigo que el que está allá afuera. No sé si me entiendes, no sé si te ha pasado en algún momento de la vida, pero es necesario conocer quién es nuestro Padre. Uno dirá: Oscar, pero sí, yo sé que Dios es real. Sí, es real. El problema es que no accedemos a un contacto con el Señor. Fíjate, en Habacuc 2 vemos en el primer capítulo que el profeta, estaba quejándose contra Dios porque veía iniquidad. En el capítulo 2 Jehová responde a Habacuc, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Fíjate la promesa que está en el 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Necesitamos entrar en un Selah del Señor, estar tranquilo, meditar, entender lo que estoy viviendo ahora, pero prepararme para lo que viene en el futuro. Es necesario que tengas un stop, que tengas un break en tu vida y digas: Señor, realmente no puedo hacerlo más. Que te rindas, pero espera tranquilo, espera pacientemente la promesa, porque llegará. Aunque tardare un poco, mantente creyendo, porque a Dios le apasiona ver un hijo que sabe confiar en Él. Dios muchas veces nos mete en circunstancias adversas donde, wow, te desesperas, pero cuando Dios hace el milagro, tú dices: gracias, Señor. Pero al final, Dios lo que está buscando no es impresionarte con un milagro. Dios lo que está buscando es que tú confíes en Él. Yo ponía un ejemplo en el servicio anterior, pero no está aquí la pastora Yanitz. Su hijo, usted quiere mucho a su hijo, ama a su hijo. Su hijo quiere ir al cine, y su hijo apenas tiene 5, 6, 7 años. Quiere ir al cine con sus compañeros y te pide tu carro. Tú no se lo vas a dar. Por más que ames a tu hijo, sabes que no está preparado para eso y que pudiera ocasionar un accidente, quizás hasta la muerte. Pero tú amas a tu hijo. ¿Qué harías? ¿Le soltarías la llave del carro o simplemente lo llevas hasta el lugar para que él se sienta confiado y tranquilo, porque sabe que el conductor lo llevará hacia su destino? Es lo mismo. Sin embargo, es un ejemplo muy pequeño para lo que Dios quiere hacer contigo. Si has estado angustiado, si has estado, no sé, en estados donde quieres salir corriendo y quieres gritar porque no aguantas más, espera a Dios tranquilamente. Espera tranquilo y conocer que Él es Dios. Él va a hacer de tu situación un milagro enorme. Él va a hacer de ese valle de huesos secos, va a hacer que viva. Va a ver la gloria de Dios en tu vida, pero necesitas confiar. Necesitas creer y decir: Señor, necesito que tú hagas en mi vida, porque yo realmente no puedo más. En el capítulo 3 hay una transición. En el capítulo 1 Habacuc se queja contra Dios. En el capítulo 2 Habacuc recibe una respuesta de parte de Dios. Pero en el capítulo 3 ya Habacuc, su manera de ver las cosas es distinta. Aunque no había cambiado la situación, seguían creciendo los ricos injustamente. Veían cómo construían mansiones con dinero que no provenía del bien, y él se sentía frustrado. Pero en el verso 3, después que viene la voz de Dios, cambia su manera de ver las cosas. Es lo mismo que sucedía con el ciego. Cuando vino la voz de Dios y escuchó, recobró la vista. Fíjate, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Dice: Selah. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Hermano, imagínate esto. Imagínate el escenario donde estás turbado,
donde hay corrupción. Imagínate Venezuela, donde las cosas no cambian y estás ahí angustiado a punto de salir corriendo. Pero de repente entra el Señor en su gloria y la tierra se llena de su alabanza, todos adorando a Dios. Y el resplandor fue como la luz y allí estaba escondido su poder en su mano. Lo que necesitas hacer es detenerte y ver al cielo, que ese mismo Dios que está relatando el profeta es tu Padre. Simplemente basta con Dios levantar su mano y que el poder salga de ahí, que tu situación cambie, no por tu esfuerzo sino por el poder de Dios, porque necesitamos entender que es Él y no nosotros. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Imagínate muerte por todos lados, pero de repente entra el Maestro, entra Jesús por ese camino y todos se humillan ante Él. Las tierras tiemblan, los montes se desmenuzan, la gente temblando porque vieron que sus riquezas no les alcanzó para simplemente nada. Toda riqueza se quedó simplemente ahí. Vieron que no era suficiente, sino que Dios estaba por encima aún de sus riquezas, que Dios doblegó todas las cosas. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Los enemigos del pueblo en aquel momento temblaron y decían: ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu barco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Nuevamente viene un Selah. Dice: te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio a su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes olas. Hermano, en otras palabras, no hay nada imposible para nuestro Dios. Créelo, no hay nada imposible para nuestro Dios. Las deudas, eso no es nada para Dios. La enfermedad, eso no es nada para Dios. Puede que para ti, para mí lo sea, pero para Dios no hay nada imposible. Todo, absolutamente todo en el mundo está doblegado a Él. Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Me gusta porque versos anteriores el hombre estaba angustiado, el hombre no quería ver más. Dijo: ¿por qué me muestras esto? En el capítulo 2 el Señor viene palabra de Jehová sobre él. Y en el capítulo 3 el hombre entiende que no importando la circunstancia que lo rodea, él entiende que necesita estar tranquilo. Él entiende que necesita estar quieto. Y es lo que tú tienes que entender hoy. Tienes que estar tranquilo en el Señor. Y yo sé que es difícil estar quieto mientras hay angustia alrededor. Yo sé que estar tranquilo en momentos de dificultad es casi que imposible. Pero lo que Dios quiere es eso. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es que tú estés tranquilo, confiadamente en los brazos del Padre. Y Dios hará. Está quieto y conoce que Él es Dios, porque Él va a obrar conforme a sus riquezas en gloria, conforme a su voluntad, conforme a como Él quiera. Pero es como Dios quiere. Es como Él quiere, no es como nosotros queramos. Y fíjate, dice: entendí, estaré quieto en el día de la angustia. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿qué has estado escuchando tú en estos tiempos? Si te has sentido en angustia, si te has sentido mal, es porque quizás has estado escuchando la voz equivocada. Pero vengo de parte de Dios a decirte: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Finalizo con estos versos. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová,
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me gloriaré en Jehová, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no den fruto las tierras, aunque el dinero no me alcance, aunque el empleo me esté torturando, aunque no vea la provisión de Dios, aunque mi familia esté dividida, aunque veo que el enemigo se está levantando contra mis hijos, aunque veo que el enemigo se levanta contra mi esposo, contra mi esposa, aunque vea que Satanás esté tomando ventaja, el Señor lo que está diciéndote es: hijo, descansa en mí, que yo haré. Alégrate en Jehová. Alégrate en la abundancia, alégrate en la escasez, alégrate en la alegría, alégrate en la tristeza. Alégrate y descansa, porque Dios hará, Dios hará, Dios hará. Simplemente tienes que confiar. Dios hará. Fíjate, esperar es la clave. Habacuc esperó a pesar de que angustió, a pesar de que habló contra Dios, refunfuñó. ¿Por qué me muestras esta maldad? ¿Por qué tanta iniquidad? Y mira cómo aquellos prosperan. Y el Señor: Habacuc, espérate, déjame hablar yo. Después que Dios habla, Él cambia su manera de orar. Él cambia su manera de ver las cosas. Te comparto este breve testimonio. Hermanos, puedo decirlo con base. Las riquezas son importantes. Todos queremos dinero, ¿sí o no? Usted quiere estar cansado, bueno. Yo no. Yo quiero tener dinero. Quiero, como dice por ahí, alcanzar la libertad financiera. Pero he entendido que mi verdadera libertad financiera está en Cristo. ¿Por qué, Oscar? He estado en lugares muy exclusivos del país, en Caracas, andando en los últimos carros, las riquezas, o sea, cosas que cualquiera quisiera. Y he pasado por ahí. Y no le voy a mentir, sí, se siente bien. Disfrutas en su momento, pero al final del día te das cuenta que eso no te va a llenar. Te das cuenta que al final la riqueza sin Dios es basura. Es como decía Pablo, realmente todo lo tiró por piso, porque sabía que lo que tenía valor en su vida era la presencia de Dios. Y yo en estos días le decía: Señor, yo creo que estaba más cómodo cuando estaba en aquel lugar. Cuando estaba cómodo, cuando estaba con lo que yo quisiera pedir, lo estaba. Ahora que necesito y quiero quiero verte a ti, no lo veo por ningún lado. Y el Señor nuevamente diciéndome: Oscar, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Déjame obrar a mí. Y descansé en el Señor, hermano. Si usted me pregunta con lo que comencé, si pagué o no pagué la universidad, si pagué las otras deudas, hermano, todo se canceló, gracias a Dios. No sé de dónde. Lo único que hice fue ir al monte, ir a mi lugar de oración. Dice: Señor, te necesito. Padre, necesito. Tú sabes que tengo deudas, tú sabes que tengo compromisos, lo cual debo adquirir. Pero yo me voy a encargar de tus asuntos y tú te encargas de los míos. Yo me voy a encargar más de trabajar con los muchachos que están conmigo. Me voy a encargar más de buscarte. Necesito meterme más en tu presencia y dar a los que necesitan, para que tú te encargues de mis problemas. Hermano, y dicho y hecho, fue así. Comencé a meterme una vez más en oración y a buscar y a disfrutar de la presencia del Señor. Días atrás fui con mi papá. Fuimos hacia un lugar y mi papá dijo: ¿cuánto es la cuestión? Yo: papá, son $600 de lo de la universidad. Ok. ¿Los tienes? Y yo: no todo. Ok, tranquilo, vamos a un lugar. Fuimos a un lugar, no hubo respuesta. Me voy a orar al día siguiente porque no me dije: Señor, no me voy a angustiar, necesito descansar en ti, yo sé que tú harás. Y mi manera de ver las cosas, iglesia, cambiaron por completo. Ya yo no estaba angustiado. Y dije: Señor, si tú me metiste en esa universidad es porque tú lo vas a pagar. Yo simplemente me toca estudiar y ya yo hice lo que me correspondía, aprobé mis materias. Ahora te toca a ti pagar la universidad, pero ayúdame. Me agarré de esa palabra. Hace 3 días recibí una llamada, fui con mi padre. El Señor, hermano, solventó los gastos. La universidad fue paga, cumplí con los compromisos y el Señor dio más. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Simplemente es estar quieto y conoced que eres Dios. Es descansar en el Señor y decirle: Señor, yo sé que tú harás, pero necesito desintoxicarme. Necesitas guardar silencio y estar ahí esperando el toque de su presencia. Cuando ese toque viene a ti, hermano, amigo que me escuchas, tu vida no será igual.
Tu vida cambiará, te lo prometo. Estoy completamente seguro de lo que digo porque lo he vivido. Hemos tenido momentos difíciles, sí, hay angustias, sí. Pero por sobre todas las cosas, al final la gloria de Dios termina exhibiéndose por encima de mis necesidades, por encima de mis problemas, por encima de todo, porque Dios es Dios en Venezuela, Dios es Dios en Dubái, Dios es Dios en África, Dios es Dios en donde sea, porque Él es el dueño del oro y la plata. El poder sale de sus manos, rayos brillantes salían de sus manos. El poder de Dios está por encima de todas las cosas. Necesitas confiar. Necesitas confiar y ya es todo. Es la clave del éxito, no otra cosa. Si es por trabajo, hermano, no lo vas a lograr. He hecho de todo, fui diligente, hicimos cosas, pero al final Dios lo que quería era demostrarme que soy yo, Oscar, tú no vas a hacer nada sin mí. Y con esto cierro. Probablemente tengas problemas tú también. Ya yo no los tengo, Dios solventó los problemas míos. Vivo en bendición, gracias a Dios. Dios me ha bendecido de una manera enorme. Pero mis pensamientos me hacían creer lo contrario. Gracias a Dios no me falta nada. Lo digo no por vanidad, sino para testificarle el poder de Dios en mi vida. A mi corta edad Dios me ha bendecido en gran manera, hermano. Me quedo sorprendido cuando veo hacia atrás y digo, wow, Señor, no merezco nada de esto. Tengo casa, tengo carro, tengo familia. No me falta nada, pero necesito meterme en ti. Cuando entiendo que en este mundo no me falta nada, es cuando en mi espíritu sé que necesito más de Él. Y esa es la clave del éxito, no es trabajar, te lo aseguro. Podrás trabajar y reventarte lo que tú quieras, doblar turnos y el dinero no te va a alcanzar. Podrás hacer lo que quieras, podrás percibir quizás mucho dinero en un sueldo, pero si no pones a Dios en primer lugar, ese sueldo se te va a ir en nada. Así como lo agarraste, se te va a ir. Pero cuando tú entronas a Dios en primer lugar, hermano, créeme que el dinero te rinde. Créeme que comienzas a caminar bajo cielos abiertos y la gloria de Dios es exhibida en ti. La gente va a decir, ¿qué tienes tú? Que estás tranquilo. Es simplemente la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero darte hoy esa palabra, y es que estés quieto y conoce que hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que todo lo solventa. Hay un Dios que está presto para solventar tus problemas, pero necesitas hacer un Selah. Haga así conmigo. Necesitas darle un descanso a tu vida. Eso es lo que Dios quiere en ti. Te aseguro que tus días cambiarán. Te aseguro que tu problema, que el gigante, se volverá diminuto. Te aseguro que vivirás pleno y confiado, porque sabes que tu Padre al final va a responder por ti. Si de dinero se trata, hermano, Dios, preocúpate. Él es el dueño del oro y la plata, el que creó los cielos, el firmamento. Los cielos cuentan su gloria. ¿Por qué angustiarte por el dinero? Descansa en Él y Él hará. La enfermedad, Él sanó a los enfermos, Él venció a la muerte. ¿Por qué angustiarnos? Él burló todas las leyes de este mundo. Burló la ciencia, derribó a la muerte. O sea, no hay nada, hermano, que pueda vencer a nuestro Dios. Eso es señal de que estamos con el Dios correcto. Tenemos a un Dios vivo.